El calor del verano caía sobre Albafría como una pesada manta, convirtiendo el pequeño pueblo de Castilla en un espejismo reluciente de asfalto y polvo. Detrás de Talleres Mateo, el aire denso olía a aceite de motor y a goma quemada, atrapado entre los gastados edificios de ladrillo que llevaban allí desde tiempos inmemoriales. Javier Mendoza, de 8 años, sintió el sudor correr por su nuca mientras observaba el alboroto que se desarrollaba en torno a la ambulancia comarcal que yacía sin vida en el callejón trasero. El capó del vehículo estaba abierto de par en par, como la boca de una ballena varada, revelando un laberinto de cables, mangueras y metal que a la mayoría de los adultos les resultaba intimidante. A Javier, no. Para él, los motores hablaban un lenguaje tan claro como las campanas de la iglesia que repicaban los domingos por todo el pueblo. Sus pequeños dedos se crisparon, ansiosos por meter la mano y tocar el corazón de la máquina. «Este trasto ha elegido un momento malditamente inoportuno para morir», gruñó el señor Mateo, el dueño del taller, un hombre fornido con la grasa permanentemente incrustada en los pliegues de sus manos. Su rostro se había enrojecido cada vez más, mientras 3 de sus mecánicos se turnaban para intentar resucitar la ambulancia. Las luces de emergencia lanzaban destellos intermitentes de color rojo sobre las herramientas esparcidas por el suelo, un recordatorio silencioso de la urgencia que flotaba en el aire. Desde las puertas traseras abiertas de la ambulancia, Javier podía ver a una mujer acostada en una camilla, con el rostro pálido y contraído por el dolor. Un sanitario le sostenía la mano mientras otro revisaba el equipo, ambos lanzando miradas ansiosas hacia la parte delantera del vehículo. «La señora Balbuena tiene que llegar ya al hospital comarcal», gritó uno de ellos con la voz tensa por un pánico apenas controlado. «Su estado está empeorando». Las palabras del sanitario provocaron una oleada de tensión entre la pequeña multitud que se había congregado. Javier reconoció a la señora Balbuena de la biblioteca, donde leía cuentos los sábados por la mañana, con su voz siempre cálida y paciente mientras respondía a las interminables preguntas de los niños. La idea de su sufrimiento hizo que a Javier se le encogiera el pecho. Carlos Herrero, el mecánico jefe, pateó una llave con frustración, haciéndola resonar contra el hormigón con un clangor metálico que hizo que Javier se estremeciera. A sus 32 años, Carlos era el mecánico jefe más joven de Talleres Mateo, pero su habilidad técnica quedaba eclipsada por un ego que llenaba cualquier habitación antes incluso de que él entrara. «Lo he intentado todo», anunció Carlos, limpiándose las manos en un trapo que ya estaba negro de grasa. «He revisado la batería, el motor de arranque, el alternador. Nada funciona». Su mirada recorrió a los vecinos reunidos antes de posarse en Javier con una mueca de desdén. «¿Qué haces tú aquí, crío? Esto no es un juego». Javier retrocedió un poco, pero no se fue. El olor a gasolina le picaba en la nariz mientras se acercaba a la ambulancia. Sus zapatillas gastadas apenas hacían ruido sobre el hormigón manchado de aceite. Algo en la forma en que las luces del salpicadero habían parpadeado cuando Carlos giró la llave le rondaba por la cabeza. El señor Mateo se pasó una mano por su escaso cabello, dejando un rastro de grasa. «Tendremos que llamar a Río Seco para que envíen su ambulancia. Tardará al menos 40 minutos, pero puede que ella no tenga 40 minutos», interrumpió un sanitario, con el rostro sombrío bajo la visera de su gorra. La señora Balbuena dejó escapar un suave gemido desde el interior de la ambulancia. Su marido, un hombre alto de hombros caídos, caminaba de un lado a otro junto al vehículo, sus curtidas manos de agricultor abriéndose y cerrándose como si buscaran algo a lo que aferrarse. «Por favor», dijo, con la voz quebrada, «tiene que haber algo que puedan hacer». Los mecánicos intercambiaron miradas, su pericia agotada. Javier sintió que el corazón le martilleaba en las costillas mientras daba un paso adelante, impulsado por un instinto que no podía explicar. Había pasado innumerables tardes en este taller, observando a estos hombres trabajar, memorizando sus movimientos, absorbiendo sus conocimientos como una esponja. Pero nunca se había atrevido a decir nada. Yo podría saber qué le pasa», dijo,
con una voz apenas audible por encima del zumbido de los ventiladores del techo. El silencio que siguió fue absoluto. 6 pares de ojos adultos se volvieron para mirarlo, con expresiones que iban de la sorpresa a la diversión y a la incredulidad total. Carlos soltó una carcajada que resonó en las paredes de metal. ¿Tú? ¿El crío de las caravanas? ¿Qué podrías saber tú que yo no sepa? Javier sintió que se le subían los colores a las mejillas, pero se mantuvo firme. El desprecio en la voz de Carlos le resultaba familiar. Lo había oído de profesores, de otros niños, de casi todos los adultos, excepto de su madre, y, ocasionalmente, del señor Mateo. «Déjale hablar», dijo el señor Mateo, levantando una mano para silenciar a Carlos. Sus ojos estaban cansados, pero curiosos mientras miraba a Javier. «¿Qué crees que es, hijo?» Javier tragó saliva, con la garganta repentinamente seca como la arena. El sabor metálico del miedo le cubrió la lengua, pero se obligó a hablar. Por la forma en que parpadearon las luces, no es la batería ni el motor de arranque. Creo que es un cable de masa, quizás debajo del salpicadero. Carlos resopló. Eso es lo primero que revisé. No todos, dijo Javier en voz baja, su confianza creciendo mientras visualizaba el esquema eléctrico que había estudiado en uno de los manuales del taller. Hay uno detrás de la caja de fusibles que es difícil de ver. Un tenso silencio se apoderó del callejón. La ambulancia comarcal era su única esperanza para llevar a la señora Balbuena al hospital rápidamente. Incluso el señor Mateo parecía indeciso, mirando alternativamente al niño con la camiseta manchada de aceite y a su mecánico jefe, cuyo rostro se había ensombrecido de indignación. «Mateo, no puedes estar pensando en serio en dejar que un niño toque un vehículo de emergencias», protestó Carlos, cruzándose de brazos. «Este trasto no se va a mover. ¿Y de verdad crees que un crío puede arreglar lo que hombres cualificados no han podido?» Javier sintió un nudo en el estómago. Sus pequeñas manos se aferraron al borde de su camiseta mientras miraba al señor Mateo, suplicando en silencio una oportunidad. El dueño del taller estudió a Javier durante un largo momento. Luego miró a la señora Balbuena en la ambulancia. La decisión se forjó en las líneas de su rostro como el metal en la fragua. «Déjale que lo intente», dijo finalmente el señor Mateo. «No tenemos nada que perder». La mandíbula de Carlos se tensó. «Esto es ridículo. Simplemente apártate, herrero», ordenó Mateo, su paciencia claramente agotándose. Javier se acercó a la ambulancia, con el corazón latiéndole en los oídos. Sintió el peso de las expectativas sobre sus pequeños hombros mientras todos los ojos se volvían hacia el niño con la ropa demasiado grande y de segunda mano. «De acuerdo», suspiró el señor Mateo señalando el capó abierto. «Pero más te vale saber lo que haces». Javier asintió, la determinación asentándose en su pecho como un peso sólido. Tenía que intentarlo. Por la señora Balbuena, por sí mismo. Respiró hondo el aire caliente y con olor a aceite y dio un paso hacia el momento que lo cambiaría todo. La vida nunca había sido fácil para Javier Mendoza. Su hogar era una descolorida caravana azul en el extremo de la urbanización Los Pinos Silenciosos, el asentamiento de casas móviles en las afueras de Albafría, donde la prosperidad del pueblo parecía evaporarse en los campos de cereales circundantes. Las paredes metálicas de su caravana eran delgadas, atrapando el calor en verano y dejando entrar el frío cortante durante los duros inviernos castellanos. Pero incluso en las noches más frías, Javier encontraba calor en la pequeña colección de libros de mecánica apilados junto a su colchón en el suelo. Rosa Mendoza trabajaba turnos dobles en la cafetería de Lola, su esbelta figura moviéndose con eficiencia práctica entre las mesas mientras equilibraba platos de filetes y tartas de manzana. Sus manos eran ásperas por el jabón de los platos y el agua caliente, pero se volvían suaves cuando apartaba el pelo oscuro de Javier de su frente cada noche. A los 30 años, el rostro de Rosa ya mostraba líneas de preocupación alrededor de sus ojos, pero cuando Javier le enseñaba su último dibujo de una pieza de motor o le explicaba cómo funcionaba una transmisión, esos ojos se iluminaban con un orgullo feroz que hacía que la caravana pareciera un palacio. «Mi niño brillante», decía ella con la voz suave y maravillada, «¿de dónde has sacado esa mente?»
Javier nunca sabía cómo responder. Solo sabía que las máquinas tenían sentido para él de una manera que la gente a menudo no tenía. Podía mirar una tostadora rota o un cortacésped que tosía y de alguna manera ver lo que otros pasaban por alto. La conexión suelta, el engranaje desgastado, el conducto de combustible obstruido. Era como escuchar una nota equivocada en una canción familiar. El problema le llamaba, exigiendo atención. Su padre, Daniel Mendoza, se había marchado antes de que Javier naciera, desapareciendo por la autovía A6 en una nube de humo de motocicleta y promesas rotas. Todo lo que había dejado atrás era una caja de herramientas de metal abollada que Rosa había guardado bajo su cama hasta que Javier cumplió 6 años. En ese cumpleaños se la había entregado con manos que temblaban ligeramente. «Eran de tu padre», le había explicado, observando cómo Javier tocaba con reverencia las llaves y destornilladores oxidados. Puede que no fuera un gran hombre, pero sabía lo que se hacía con un motor. Javier atesoraba esa caja de herramientas más que cualquier juguete. Mientras otros niños de su edad coleccionaban cromos de fútbol y figuritas de acción, él organizaba y limpiaba sus herramientas, aprendiendo el tacto y el peso de cada una. El metal frío en sus manos lo conectaba con un padre que nunca conocería, una herencia fantasmal de habilidad e intuición que fluía por sus venas como el aceite por un motor. El colegio era un desafío diferente. En la escuela primaria de Albafría, la intensidad silenciosa y los intereses inusuales de Javier lo distinguían. Durante el recreo, mientras otros niños se perseguían por el patio, Javier a menudo se sentaba solo bajo el roble, hojeando ejemplares sobados de mecánica popular que había rescatado de la pila de descartes de la biblioteca. ¡Qué bicho raro!, se había burlado un día Tomás Pérez, arrebatándole una revista de las manos a Javier. ¿Leyendo sobre carburadores en lugar de jugar al fútbol? No me extraña que tu madre no pueda comprarte zapatillas nuevas. Javier había aprendido a soportar tales burlas en silencio, recuperando su revista del suelo donde Tomás la había tirado. Pero las palabras dolían, especialmente porque contenían una pizca de verdad. Su madre no podía permitirse zapatillas nuevas, y los agujeros en las suyas estaban remendados con cinta aislante que Rosa aplicaba cuidadosamente cada mañana, con los labios apretados en una línea decidida. «No dejes que te afecten», le decía las tardes en que Javier llegaba a casa especialmente callado. Se sentaba a su lado en su sofá hundido, los muelles crujiendo bajo ellos. «No entienden lo que te hace especial». Incluso algunos profesores parecían preocupados por el enfoque monomaníaco de Javier. La señora Pimentel, su maestra de 2º grado, había llamado a Rosa para una reunión, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando el cuaderno de matemáticas de Javier, donde había dibujado detallados esquemas de motores en lugar de resolver multiplicaciones. «Es inteligente», había concedido la señora Pimentel, pero se niega a aplicarse en asignaturas apropiadas para su edad. Toda esta fijación mecánica no es normal. Rosa se había alisado el uniforme de camarera, la tela de poliéster susurrando en el silencioso aula. «Mi hijo ve el mundo de otra manera», había respondido, con un filo de acero en la voz que Javier rara vez oía. Eso no lo convierte en alguien equivocado. El único lugar donde Javier se sentía comprendido era en Talleres Mateo. Había descubierto el taller una tarde sofocante, cuando el viejo Seat de Rosa finalmente había dicho basta, con humo saliendo de debajo del capó mientras entraba en el garaje más cercano. Mientras ella discutía ansiosamente los planes de pago con el señor Mateo, Javier se había adentrado en el taller, atraído por la sinfonía de metales que chocaban y motores que aceleraban. El taller olía a grasa, gasolina y metal caliente, aromas que hacían que Javier se sintiera extrañamente en casa. Observaba fascinado cómo los mecánicos se movían con precisión experta, sus manos danzando sobre los motores con una fluidez que hablaba a algo profundo dentro de él. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Francisco Gutiérrez, se había fijado en la fascinación de Javier y le había hecho señas para que se acercara. «¿Te gustan los coches, crío?», había preguntado Francisco, con la voz grave por años de cigarrillos. Javier había asentido, incapaz de articular palabra por la emoción. «Toma»,
había dicho Francisco entregándole una bujía. ¿Sabes lo que es esto? Para sorpresa de Francisco, Javier no solo la identificó, sino que se lanzó a una explicación de cómo funcionaban las bujías que dejó al veterano mecánico parpadeando de asombro. A partir de ese día, siempre que Rosa tenía un turno que se alargaba, Javier caminaba los 2 kilómetros hasta Talleres Mateo, deslizándose en el taller como una sombra. La mayoría de los mecánicos toleraban su presencia con una indulgencia brusca, permitiéndole observar siempre que no estorbara. El señor Mateo, un viudo cuyos propios hijos se habían mudado a Madrid hacía años, desarrolló un cariño especial por el niño serio de ojos hambrientos. «Tienes una buena cabeza sobre los hombros», le dijo a Javier una tarde, enseñándole a usar una pistola estroboscópica. «La mayoría de la gente pasa toda su vida sin encontrar lo que se supone que deben hacer. Tú ya lo sabes». Solo Carlos Herrero resentía la presencia de Javier. El mecánico jefe había ascendido desde lavar coches, sus certificaciones exhibidas prominentemente en la pared junto a su puesto de trabajo. Carlos veía la aptitud natural de Javier como una amenaza, un don inmerecido que disminuía su propia pericia, ganada con esfuerzo. «Deja de meterle ideas en la cabeza al crío», espetaba Carlos cada vez que pillaba al señor Mateo explicando algo a Javier. «Se va a hacer daño, y entonces seremos responsables». Pero Javier seguía volviendo, absorbiendo conocimientos como los trapos del taller absorbían los derrames de aceite. Memorizó la ubicación de las herramientas, los sonidos de diferentes motores, el olor de varios fluidos. En su mente construyó una biblioteca de información mecánica, cada pieza encajando como los componentes de una máquina bien diseñada. Por la noche, Rosa se arrodillaba junto a su colchón, su uniforme de la cafetería oliendo a patatas fritas y café. Tomaba sus pequeñas manos entre las suyas, examinando la grasa incrustada bajo sus uñas con una mezcla de preocupación y orgullo. «Eres especial, Javier», susurraba con la voz ronca por un día de tomar pedidos y charlar. «Ves cosas que nadie más ve. Nunca lo olvides». En esas noches, tumbado en la oscuridad con el sonido de los grillos entrando por las delgadas paredes de la caravana, Javier cerraba los ojos e imaginaba un futuro en el que la gente lo tomara en serio, donde sus manos, aunque pequeñas, pudieran arreglar cosas que importaran, donde la extraña forma en que funcionaba su mente fuera valorada en lugar de ridiculizada. Pero en esa sofocante tarde de julio, con la ambulancia comarcal negándose a arrancar y la vida de la señora Balbuena potencialmente en juego, los sueños de Javier chocaron con la realidad de una manera que nunca podría haber anticipado. Mientras las palabras despectivas de Carlos resonaban en el callejón detrás de Talleres Mateo, Javier sintió una opresión familiar en el pecho, el peso de ser solo un niño pobre jugando en un mundo de hombres. Sin embargo, algo más fuerte se oponía a ese peso, la fe inquebrantable de su madre y la certeza silenciosa que zumbaba en sus venas cuando miraba un motor. Javier podría ser pequeño, podría ser joven, pero en ese momento, con el sudor corriéndole por la espalda y el olor a metal caliente llenándole la nariz, sabía que tenía que intentarlo. La ambulancia se cernía ante Javier como un animal herido, su exterior blanco y rojo opacado por una fina capa de polvo castellano. El sol caía sin piedad, convirtiendo el callejón detrás de Talleres Mateo en un horno de ondas de calor relucientes y aire sofocante. Javier se secó las palmas húmedas en sus vaqueros demasiado grandes, reunió su coraje y dio un paso adelante. El señor Mateo carraspeó. «Muy bien, amigos, dejen un poco de espacio al chaval». La pequeña multitud de mecánicos y curiosos se movió a regañadientes, creando un estrecho camino para que Javier se acercara al vehículo. Podía sentir su escepticismo presionándole como una fuerza física, más pesada que el húmedo aire de julio. Carlos Herrero se cruzó de brazos, su rostro una máscara de diversión despectiva mientras se apoyaba en la pared de ladrillo. «Esto va a ser bueno», murmuró Carlos lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Unas cuantas risas nerviosas recorrieron a los mecánicos reunidos. Javier intentó ignorarlos, concentrándose en el capó abierto de la ambulancia. Se subió al parachoques delantero, sus zapatillas gastadas encontrando apoyo en el marco de metal. El compartimento del motor era un complejo laberinto de mangueras, cables y componentes.
Pero para Javier, cada pieza tenía un propósito, una relación con las demás que formaba una especie de ecosistema mecánico que entendía instintivamente. El olor a metal caliente y goma quemada le llenó la nariz mientras se inclinaba más cerca. Sus pequeñas manos se movieron con una confianza sorprendente, rastreando conexiones y comprobando componentes. Primero probó los terminales de la batería, confirmando que estaban bien apretados. La batería en sí parecía estar bien, casi nueva, con los bornes limpios y el nivel de líquido adecuado visible a través de la carcasa translúcida. «Ya hemos comprobado todo eso», gritó Carlos, con la voz afilada por la impaciencia. «Estás haciendo perder el tiempo a todo el mundo». Javier no respondió. Se movió metódicamente a través de los diagnósticos estándar: bujías, bomba de combustible, alternador. Todo parecía estar en orden, lo que solo profundizaba el misterio. El sudor le corría por la espalda, empapando su fina camiseta. El motor de la ambulancia irradiaba calor como la fragua de un herrero, haciendo que el aire a su alrededor ondulara. Desde el interior del vehículo, la señora Balbuena dejó escapar un suave gemido. El sonido envió una sacudida de urgencia a través del pequeño cuerpo de Javier. No era una de sus sesiones de práctica con motores de chatarra en la parte trasera del taller. Una persona real estaba sufriendo, esperando que él resolviera un rompecabezas que había desconcertado a hombres adultos con años de formación. «Venga, date prisa», ladró Carlos, haciendo un gesto teatral de mirar su reloj. «El hospital está esperando, y todos los demás también». El sanitario arrodillado junto a la señora Balbuena levantó la vista, con el rostro contraído por la preocupación. «Su presión arterial está bajando. Necesitamos moverla pronto». La presión se acumuló en el pecho de Javier. Se pasó una manga por la frente, dejando un rastro de grasa. Le escocían los ojos, en parte por el sudor y en parte por el inicio de unas lágrimas que se negaba a dejar caer. ¿Y si tenían razón? ¿Y si solo era un niño con delirios de grandeza, pretendiendo entender algo que le superaba? «¿Javier?». La suave voz interrumpió sus pensamientos en espiral. Rosa Mendoza estaba al borde de la multitud, con su uniforme de la cafetería de Lola arrugado por un largo turno, mechones de pelo castaño escapando de su coleta. Debía de haberse enterado de la emergencia de la ambulancia durante su turno y había venido directamente del trabajo. Su rostro estaba pálido de preocupación mientras observaba a su hijo, pero sus ojos mantenían la misma fe firme de siempre. Javier respiró hondo, sacando fuerzas de la presencia de su madre. Volvió su atención al motor, forzándose a mirar más allá de lo obvio. Si todos los componentes principales estaban bien, el problema tenía que estar en algún lugar inesperado, algo que los otros mecánicos habían pasado por alto. «Prueba la llave», ordenó, su voz pequeña pero firme. El señor Mateo asintió a uno de los sanitarios, que se deslizó en el asiento del conductor. La llave giró con un clic y el motor hizo un débil intento de arrancar. El sonido era incorrecto, no el silencio sepulcral de una batería agotada o el chirrido de un motor de arranque defectuoso, sino un extraño esfuerzo tartamudeante que moría casi de inmediato. Mientras el motor tosía, Javier notó algo, un patrón en las luces del salpicadero que parpadeaba brevemente antes de apagarse. Era sutil, casi imperceptible, pero para Javier decía mucho. El sistema eléctrico estaba recibiendo energía, pero no fluía correctamente. «Inténtalo de nuevo», gritó, colocándose donde podía ver tanto el salpicadero como el motor. El sanitario giró la llave una vez más. Esta vez Javier estaba preparado, sus ojos siguiendo el flujo de electricidad a través del sistema. Ahí estaba, un retraso de 1 milisegundo entre el momento en que se accionaba el encendido y el momento en que la energía debería haber llegado a la bomba de combustible. Algo estaba interrumpiendo el circuito. «Creo que sé lo que pasa», dijo Javier, su confianza creciendo. «Está en el sistema eléctrico, pero no en los componentes principales. Algo está suelto o corroído». Carlos se apartó de la pared, su rostro ensombreciéndose. «Eso es exactamente lo que dije hace una hora, crío. Revisamos todas las conexiones». «Quizás no todas», replicó Javier, su voz apenas audible. Se movió hacia el lado del conductor de la ambulancia
y se arrodilló en el asiento, examinando el área debajo de la columna de dirección. La carcasa de plástico estaba intacta, pero años de vibración podrían haber aflojado conexiones ocultas a la vista. Necesitaba ver mejor. ¿Me puede dar un destornillador? De estrella, por favor, pidió, extendiendo la mano sin levantar la vista. Tras un momento de vacilación, el señor Mateo le puso la herramienta en la palma. «Déjale trabajar», advirtió cuando Carlos empezó a protestar. Javier retiró con cuidado el panel inferior del salpicadero, revelando una maraña de cables que desaparecían en las profundidades del vehículo. El espacio era reducido, apenas lo suficientemente grande para que sus pequeños brazos navegaran. Se tumbó boca abajo sobre el asiento del conductor, extendiendo la parte superior de su cuerpo en el estrecho espacio bajo el salpicadero. La posición era incómoda, el marco metálico del asiento clavándose en sus costillas, pero ignoró la molestia. El olor bajo el salpicadero era diferente, polvo y plástico viejo, con un leve rastro de algo acre que le hizo arrugar la nariz. Sus dedos sondearon con cuidado, siguiendo mazos de cables y conectores. Todo parecía seguro hasta que llegó a una caja de conexiones parcialmente oculta detrás de la columna de dirección. Sus yemas de los dedos encontraron algo que no parecía correcto, un conector que se movía ligeramente cuando lo tocaba. «Necesito una linterna», gritó con la voz ahogada. Alguien le puso una pesada linterna de metal en la mano extendida. Javier dirigió el haz de luz hacia la zona sospechosa y sintió que el corazón le daba un vuelco. Un cable de masa conectado al chasis del vehículo se había soltado parcialmente. El conector estaba intacto, pero se había acumulado corrosión alrededor del punto de fijación, creando resistencia en lo que debería haber sido un camino eléctrico limpio. «He encontrado algo», anunció la emoción haciendo que se le quebrara la voz. «Hay un cable de masa que está corroído y suelto. Si lo limpiamos y lo apretamos, creo que la ambulancia arrancará». «Déjame ver eso», exigió Carlos abriéndose paso. Javier salió a regañadientes de debajo del salpicadero, dejando espacio para que el mecánico jefe verificara su hallazgo. El corpulento cuerpo de Carlos apenas cabía en el espacio que Javier acababa de ocupar y maldijo al golpearse la cabeza contra la columna de dirección. Al cabo de un momento, Carlos salió, con el rostro sonrojado por una mezcla de esfuerzo y lo que Javier reconoció como vergüenza. «Hay algo ahí», admitió a regañadientes. «Podría ser lo que está causando el problema». Las cejas del señor Mateo se arquearon. «Bueno, pues límpialo y apriétalo». Carlos asintió secamente y buscó sus herramientas, pero Javier dio un paso adelante. «Puedo hacerlo yo», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por su audacia. «Mis manos son más pequeñas. Será más fácil». Por un tenso momento, Carlos pareció que iba a negarse, su orgullo luchando con la urgencia de la situación. Finalmente, le entregó a Javier un cepillo de alambre y una llave de vaso. «Vale, pero date prisa». Javier se deslizó de nuevo bajo el salpicadero, sus movimientos más seguros ahora. Trabajó metódicamente, limpiando la corrosión del punto de conexión con el cepillo de alambre hasta que el metal brilló. Luego reposicionó con cuidado el cable de masa y apretó el tornillo que lo sujetaba al chasis. «Pruébalo ahora», gritó saliendo de debajo del salpicadero con una mancha de grasa en la mejilla. El sanitario giró la llave. El motor tosió 1, 2 veces, y luego, por un momento glorioso, pareció arrancar. La ambulancia se estremeció mientras el motor luchaba por mantener la combustión. El corazón de Javier se disparó, seguro de haber resuelto el problema. Pero entonces, con un último jadeo, el motor se paró. Un gemido colectivo se elevó de la multitud. El estómago de Javier se encogió. Había estado tan seguro. El cable de masa había sido definitivamente parte del problema, pero algo más seguía fallando. Su momento de triunfo se derrumbó en una amarga decepción. Sintió el peso de cada mirada escéptica clavada en él. «Ya está», declaró Carlos volviéndose hacia Mateo. «Hemos perdido suficiente tiempo con este pequeño experimento científico. Llama a otra ambulancia antes de que se muera esperando». Las duras palabras golpearon a Javier como un golpe físico. Parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas mientras miraba la ambulancia silenciosa.
Había fallado. Le había fallado a la señora Balbuena, al señor Mateo, a sí mismo. La confianza que le había llevado hasta allí se evaporó, dejando un dolor hueco en su pecho. Rosa dio un paso adelante, colocándose al lado de su hijo. Le puso una mano suave en el hombro, su tacto transmitiendo lo que las palabras no podían. Todavía creo en ti, incluso ahora. Mientras Javier retiraba la mano de los cables de encendido, algo llamó su atención. Un parpadeo débil y rítmico en las luces del salpicadero que no había estado allí antes. Era apenas perceptible, un patrón demasiado sutil para que nadie más lo notara. Pero para Javier era como una pista susurrada. La reparación que había hecho había cambiado algo en el sistema eléctrico. Estaban más cerca de una solución que antes. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba el patrón. No era aleatorio, tenía una cadencia, como el código Morse o un latido. Algo intentaba funcionar, pero encontraba resistencia en otra parte del sistema. El cable de masa había sido solo una parte del problema. Había otro problema, algo conectado pero separado, oculto en algún lugar de la compleja red del sistema eléctrico de la ambulancia. Javier miró al señor Mateo, una nueva determinación endureciéndose en su pecho. «Está mejor que antes», dijo en voz baja. «El cable de masa ayudó, pero hay algo más que falla. Necesito más tiempo». El señor Mateo miró su reloj, luego a la señora Balbuena. El conflicto era claro en su rostro curtido. «No tenemos mucho tiempo, Javier. La ambulancia de Río Seco ya está en camino». «Por favor», susurró Javier, «sé que puedo arreglarlo». Durante un largo momento, el señor Mateo estudió el rostro del niño, sopesando la sincera determinación que veía allí contra las realidades prácticas de la situación. Finalmente asintió. «Tienes hasta que llegue la de Río Seco. Después de eso tenemos que trasladar a la señora Balbuena, pase lo que pase». Un alivio inundó a Javier. No se rendía. Todavía no. Mientras Carlos se alejaba con un bufido de disgusto, Javier inclinó la cabeza una vez más hacia la tarea, su mente corriendo a través de las posibilidades. El patrón en las luces era la clave. Solo necesitaba descifrar lo que le estaba diciendo. El sol había comenzado su lento descenso detrás del taller, proyectando largas sombras por el callejón mientras Albafría se adentraba en la tarde. La mayor parte de la multitud se había dispersado, los mecánicos arrastrando los pies hacia la taberna de Mabel para ahogar su frustración con cerveza fría y quejas sobre los acontecimientos del día. Solo Javier permanecía, con las piernas cruzadas sobre el hormigón junto a la ambulancia, iluminado por una única lámpara de trabajo que el señor Mateo le había dejado a regañadientes. «No te quedes hasta muy tarde», le había advertido Mateo, con las llaves tintineando en su mano curtida. «Cierro el taller principal, pero te dejaré la puerta lateral abierta. Solo no te hagas demasiadas ilusiones, hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humos de escape, pero Javier apenas las oyó. Su atención se había centrado en la ambulancia y su misteriosa dolencia, el resto del mundo desvaneciéndose en un ruido de fondo. El metal del vehículo crujía al enfriarse en el aire de la tarde, un sonido rítmico que coincidía con el pulso en las sienes de Javier. El taller fuera de horas adquiría un carácter diferente, más silencioso, más íntimo. Sin la cacofonía constante de las llaves neumáticas y las instrucciones a gritos, Javier podía oír el propio edificio, el crujido de las viejas vigas, el zumbido de la nevera en la sala de descanso, el ocasional correteo de ratones en las paredes. Los olores también se intensificaban. Décadas de aceite derramado se habían filtrado en el suelo de hormigón, creando un perfume permanente a petróleo que se mezclaba con los aromas de virutas de metal, café quemado y el ligero dulzor del ambientador de cereza que colgaba del pomo de la puerta de la oficina. Javier pasó el dedo por el esquema eléctrico de la ambulancia que había sacado de la guantera. El papel era fino y delicado, cubierto por una telaraña de líneas de colores que representaban el sistema nervioso del vehículo. Pronunciaba en silencio los nombres de los componentes, memorizando cada conexión. Bobina de encendido a distribuidor, distribuidor a bujías, batería a solenoide de arranque. En algún lugar de esta intrincada danza de electricidad se encontraba la respuesta.
El éxito parcial de la reparación del cable de masa le carcomía. El motor casi había arrancado, había querido arrancar, pero algo más seguía fallando. Javier cerró los ojos, reviviendo el momento en su mente. La tos del motor, el parpadeo de las luces del salpicadero, la sensación de estar tan cerca y, sin embargo, quedarse corto. Las horas pasaron sin dar señales. Las lejanas campanas de la iglesia dieron las 9, su sonido flotando a través de la puerta abierta del garaje en la suave brisa de verano. El estómago de Javier gruñó, recordándole que no había comido desde el almuerzo en el colegio. Lo ignoró, pasando la página del manual con los dedos manchados de grasa. El chirrido de unos neumáticos sobre el pavimento rompió su concentración. Unos faros barrieron la pared mientras un familiar Seat entraba en el callejón. Rosa Mendoza apareció, todavía con su uniforme de camarera, llevando una bolsa de papel que desprendía el sabroso aroma de bocadillos y patatas fritas mientras se acercaba. «Pensé que podrías tener hambre», dijo, sentándose a su lado en una caja de leche volcada. Su rostro mostraba la fatiga de un doble turno, ojeras bajo los ojos, líneas de sonrisa acentuadas por el agotamiento, pero sus movimientos eran suaves mientras desenvolvía un bocadillo y lo ponía en las reacias manos de Javier. «No tengo mucha hambre, mamá», protestó él, aunque su estómago le traicionó con otro rugido. «Necesitas comer», insistió Rosa. «No puedes arreglar nada si te desmayas de hambre». Javier dio un mordisco, de repente consciente de lo hambriento que estaba en realidad. Comieron en un silencio cómplice durante unos minutos, los sonidos de su masticación mezclándose con los ruidos ambientales del taller. «¿Cómo está la señora Balbuena?», preguntó finalmente Javier, limpiándose el ketchup de la barbilla. El rostro de Rosa se suavizó. «La llevaron al hospital comarcal en la ambulancia de Río Seco. Está estable, pero la van a tener en observación toda la noche». Un alivio inundó a Javier, desplazando temporalmente su decepción. Al menos la señora Balbuena estaba a salvo, pero el problema no resuelto de la ambulancia todavía tiraba de él como un imán, negándose a soltarlo. «Casi lo tenía, mamá», dijo, su voz pequeña en el espacio cavernoso. «El cable de masa era parte del problema. Pero hay algo más. Simplemente no puedo averiguar qué es». Rosa estudió el rostro de su hijo, la determinación grabada allí a pesar de su fatiga. «Javier, necesitas dormir», susurró apartándole un mechón de pelo de la frente. «Es tarde y mañana tienes colegio». Pero Javier negó con la cabeza. «No puedo irme todavía. Es como si la ambulancia intentara decirme algo. Y si me voy ahora, nunca lo oiré». Rosa reconoció la mirada en sus ojos, la misma intensidad concentrada que su padre había mostrado cuando trabajaba en una reparación de motocicleta particularmente desafiante. Era a la vez un don y una maldición, esa devoción monomaníaca a resolver rompecabezas mecánicos. Sabía por experiencia que el sueño no le llegaría fácilmente a Javier hasta que hubiera resuelto el problema o se hubiera agotado intentándolo. «1 hora más», concedió recogiendo los envoltorios de la comida. «Luego nos vamos a casa, aunque no lo hayas resuelto». Javier asintió distraídamente, volviéndose ya hacia el esquema eléctrico extendido sobre el capó de la ambulancia. Rosa se acomodó en un banco cercano, observando a su hijo trabajar con una mezcla de orgullo y preocupación. Los minutos pasaron. Javier rastreó cada conexión una y otra vez, sus labios moviéndose mientras susurraba las funciones para sí mismo. Comprobó y recomprobó cada componente, escudriñando el trabajo de reparación que ya se había hecho. El éxito parcial con el cable de masa seguía volviendo a sus pensamientos, un empujón persistente de que se estaba perdiendo algo obvio. Si el cable de masa se había corroído debido a la edad y la vibración, ¿qué otra cosa podría haber sufrido un deterioro similar? Los ojos de Javier viajaron del esquema al compartimento real del motor, comparando las líneas nítidas del papel con la desordenada realidad del envejecido vehículo. Se arrastró de nuevo bajo el salpicadero, apuntando con su linterna a los recovecos donde los mazos de cables desaparecían en el cuerpo de la ambulancia. El haz de luz captó algo, un pequeño símbolo en el esquema eléctrico que no había notado antes, indicando un punto de conexión a masa secundario escondido debajo de la consola central.
El corazón de Javier se aceleró. Nadie había comprobado allí. No era parte de la rutina de diagnóstico estándar. Contorsionó su pequeño cuerpo para llegar más profundo bajo el salpicadero, tanteando el camino hasta que sus dedos encontraron un tornillo que debería haber asegurado otro cable de masa al chasis. Cuando lo tocó, el tornillo giró libremente, completamente suelto. Saliendo, Javier cogió la llave de vaso con manos temblorosas. «¡Mamá!», gritó, su voz tensa de emoción. «¡Creo que lo he encontrado!». Rosa se acercó a su lado, sus ojos interrogantes mientras Javier se deslizaba de nuevo bajo el salpicadero. Esta vez tenía un propósito y una dirección. Localizó de nuevo el tornillo suelto y lo quitó por completo, sacando un cable de masa que estaba negro por la edad y la corrosión. El punto de conexión en el chasis estaba igualmente deteriorado, lo que explicaba por qué el sistema eléctrico de la ambulancia se había comportado de forma errática. «Mira», dijo Javier saliendo con la prueba en la palma de su mano. «Este cable de masa está completamente destrozado y está en un sitio que nadie pensaría en comprobar a menos que supiera exactamente dónde mirar». Rosa se arrodilló a su lado, estudiando el cable corroído. «¿Puedes arreglarlo?». Javier asintió buscando ya el cepillo de alambre y el limpiador de contactos eléctricos. «Solo necesito limpiar los puntos de conexión y reemplazar este cable por uno nuevo». El señor Mateo tiene bobinas de cable en el almacén. Con energía renovada, Javier se puso a trabajar. Limpió el punto de conexión del chasis hasta que el metal brilló plateado bajo la luz de la lámpara de trabajo. De las estanterías cuidadosamente organizadas del señor Mateo, seleccionó el calibre de cable apropiado y fabricó una nueva conexión a masa, sus pequeños dedos trabajando con una destreza sorprendente. Las manecillas del gran reloj sobre el estante de herramientas pasaron de la medianoche mientras Javier hacía los ajustes finales. Rosa se había quedado dormida en el banco, su cabeza apoyada contra la pared, el agotamiento finalmente venciéndola. El taller estaba completamente en silencio, excepto por los suaves sonidos de la respiración de Javier y el ocasional clic de sus herramientas contra el metal. Cuando el nuevo cable de masa estuvo firmemente en su sitio, Javier se sentó sobre sus talones, la fatiga y la anticipación luchando en su cuerpo. Era reacio a probar la llave, a arriesgarse a otro fracaso después de haber llegado tan lejos. ¿Y si se equivocaba de nuevo? ¿Y si esta tampoco era la respuesta? Javier cerró los ojos reuniendo su coraje. La ambulancia le había estado hablando toda la tarde a través de sus síntomas, a través de los patrones de su comportamiento eléctrico. Él había escuchado con una paciencia y persistencia que desmentían sus 8 años. Ahora era el momento de ver si había entendido correctamente. Se deslizó en el asiento del conductor, sus pies colgando muy por encima de los pedales, y cogió la llave del contacto. Antes de girarla, colocó la otra mano en el salpicadero, sintiendo las vibraciones del vehículo bajo su palma. «Por favor», le susurró a la ambulancia, una conversación privada entre el niño y la máquina. «Muéstrales lo que puedes hacer». Rosa se removió en el banco, despertada por algún instinto maternal que le dijo que algo importante estaba a punto de suceder. Parpadeó, sus ojos encontrando a su hijo recortado contra las tenues luces interiores de la ambulancia. «¿Javier?», llamó suavemente poniéndose de pie. «¿La has arreglado?». Javier miró por encima del hombro a su madre, su rostro manchado de grasa e iluminado por la esperanza. «Creo que sí», respondió, su voz apenas audible. «Voy a intentarlo». Con una profunda respiración, Javier giró la llave. La primera luz del alba pintaba el cielo del este con delicados trazos de rosa y oro mientras Javier apretaba el último tornillo que aseguraba el nuevo cable de masa. Sus pequeños dedos, entumecidos por el agotamiento, temblaban ligeramente mientras dejaba la llave a un lado. La noche había sido un torbellino de prueba y error, momentos de progreso, seguidos de contratiempos, cada intento enseñándole algo nuevo sobre el complejo sistema eléctrico de la ambulancia. Rosa se había vuelto a dormir en el banco de madera, su uniforme de camarera arrugado, una chaqueta que Javier había encontrado en la caja de objetos perdidos del taller cubriéndole los hombros. A pesar de su insistencia en que se fuera a casa, ella se había negado a dejarlo solo en el garaje vacío.
Ahora, su suave respiración proporcionaba un contrapunto relajante a los sonidos metálicos de su trabajo. A Javier le ardían los ojos por la falta de sueño y le dolía la espalda por las horas inclinado sobre el motor y encajado bajo el salpicadero, pero una curiosa calma se había apoderado de él cuando las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Que el cable de masa secundario había sido, en efecto, el principal culpable, pero su investigación había revelado dos problemas adicionales: una grieta finísima en la tapa del distribuidor y un conducto de combustible con una torcedura casi imperceptible que restringía el flujo bajo presión. Cada problema por sí solo podría no haber sido suficiente para inutilizar completamente la ambulancia, pero juntos habían creado una tormenta perfecta de fallo mecánico. La belleza de la solución llenó a Javier de una silenciosa satisfacción. Había una elegancia en ello que solo él parecía apreciar, como reconocer una melodía compleja donde otros solo oían ruido. El estruendo de vehículos en el exterior sacó a Javier de su ensimismamiento. A través de las polvorientas ventanas del taller, vio la camioneta del señor Mateo entrar en el aparcamiento, seguida por una procesión de otros coches y camiones. Los mecánicos llegaban para el turno de la mañana, más temprano de lo habitual. Debía de haberse corrido la voz sobre el drama de la ambulancia. Javier se limpió las manos en un trapo del taller, dejando manchas oscuras en la tela ya manchada. Miró a su madre, todavía dormida, su rostro pacífico a pesar de la incómoda posición. Decidió dejarla descansar unos minutos más. La puerta lateral crujió al abrirse, y el señor Mateo entró, llevando una bandeja de cartón con tazas de café humeante. Sus cejas se arquearon de sorpresa al ver a Javier. Obviamente no esperaba encontrar al niño todavía allí. ¿Has estado aquí toda la noche, hijo?, preguntó Mateo, su voz ronca suavizada por la preocupación. Javier asintió, demasiado cansado para hablar. Mateo dejó la bandeja de café en un banco de trabajo y se acercó a la ambulancia, examinando el trabajo de Javier con ojo profesional. ¿Encontraste algo? 3 cosas, respondió Javier, su voz ronca por la fatiga y el aire polvoriento. Un cable de masa defectuoso bajo la consola, una tapa del distribuidor agrietada y un conducto de combustible doblado. El rostro curtido de Mateo registró sorpresa, luego algo que podría haber sido respeto. Es un diagnóstico bastante completo, especialmente lo del conducto de combustible. La mayoría de los mecánicos no lo habrían detectado. Un alboroto en la puerta anunció la llegada de más empleados del taller. Carlos Herrero entró primero, su paso seguro vacilando al ver a Javier de pie junto a la ambulancia. Detrás de él venían Francisco Gutiérrez y otros 2 mecánicos, todos mirando expectantes hacia el vehículo que los había derrotado el día anterior. ¿Qué hace el crío todavía aquí?, exigió Carlos, su voz resonando en el espacio cavernoso. No me digas que ha estado jugando a los mecánicos toda la noche. El tono áspero despertó a Rosa de su sueño. Se incorporó, momentáneamente desorientada, luego se levantó rápidamente y se acercó a Javier, poniendo una mano protectora en su hombro. «Ha estado trabajando», dijo simplemente, su tranquila dignidad contrastando con la fanfarronería de Carlos. Mateo se interpuso entre ellos, disipando la tensión con un gesto de la mano. «Herrero, el chaval cree que ha encontrado el problema. En realidad, 3 problemas». Se volvió hacia Javier. «¿Quieres demostrarnos si tienes razón?». Todos los ojos se volvieron hacia Javier, que de repente sintió el peso de su escepticismo colectivo como una presión física. Se le secó la boca. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si, después de una noche entera de trabajo, la ambulancia seguía negándose a arrancar? Rosa le apretó suavemente el hombro. «No pasa nada», susurró. «Has hecho lo que has podido». Sus palabras lo tranquilizaron. Javier respiró hondo y asintió al señor Mateo. «Voy a probar ahora». Se subió al asiento del conductor, sus zapatillas apenas llegando a los pedales. Las llaves seguían en el contacto donde las había dejado después de su última prueba. El asiento de cuero se sentía frío contra su espalda y el volante era enorme en sus pequeñas manos. Desde este punto de vista, podía ver a través del parabrisas donde se habían reunido los mecánicos, sus rostros una mezcla de curiosidad y duda.
Carlos estaba al frente del grupo, con los brazos cruzados sobre el pecho, una sonrisa burlona jugando en las comisuras de sus labios. «Esto va a ser bueno», murmuró, lo suficientemente alto como para que Javier lo oyera. Javier cerró los ojos brevemente, aislando todo excepto la sensación de la ambulancia a su alrededor. Había llegado a conocer este vehículo íntimamente en las últimas 12 horas. Cada cable, cada conexión, cada peculiaridad de sus envejecidos sistemas. Ahora era el momento de ver si respondería a sus cuidados. Giró la llave. Por un momento sin aliento, no pasó nada. El silencio se alargó, pareciendo confirmar el escepticismo de Carlos. Entonces, con una tos que sacudió todo el chasis, el motor cobró vida a trompicones. El sonido pasó rápidamente de un rugido tentativo a un estruendo confiado que llenó el taller y se derramó en el aire de la mañana. Las luces del salpicadero brillaron y la radio crepitó con una estática repentina. ¡Hostia!, respiró Francisco Gutiérrez, dejando caer su taza de café con un chapoteo. La sirena de la ambulancia soltó un breve y triunfante aullido, sobresaltando a los mecánicos reunidos. Javier encontró rápidamente el interruptor y lo apagó, su rostro sonrojándose de vergüenza y euforia. El motor continuó funcionando, suave y fuerte, como si nunca hubiera fallado. El rostro del señor Mateo se partió en una amplia sonrisa. «Pues, no me lo puedo creer», dijo dándose una palmada en el muslo. «El chaval lo ha conseguido». Los otros mecánicos rompieron en un aplauso espontáneo, su orgullo profesional temporalmente dejado a un lado, en admiración por lo que Javier había logrado. Solo Carlos permaneció con cara de piedra, su boca trabajando en silencio mientras luchaba por procesar lo que estaba viendo. La puerta lateral se abrió de nuevo de golpe y 2 sanitarios entraron corriendo, sus uniformes impecables bajo la luz de la mañana. Javier los reconoció del drama del día anterior. «Oímos que podría estar arreglada», dijo el más alto, un poco sin aliento. «¿Es verdad?» Mateo señaló la ambulancia en marcha con un gesto florido. «Véanlo por ustedes mismos. Nuestro joven amigo aquí trabajó toda la noche para solucionarlo». Los sanitarios intercambiaron miradas de incredulidad. Luego se acercaron al vehículo con un optimismo cauto. Uno abrió el capó y miró dentro mientras el otro se unía a Javier en la cabina, comprobando los medidores y controles. «Todo parece estar bien», anunció el sanitario en la cabina, su comportamiento profesional dando paso brevemente a una emoción infantil. Todos los sistemas normales. Una pequeña multitud había comenzado a reunirse fuera del taller, atraída por el sonido del motor de la ambulancia, y la noticia que se extendía de que el crío de los Mendoza había tenido éxito donde los profesionales habían fracasado. Entre ellos estaba el marido de la señora Balbuena, su alta figura fácil de distinguir mientras se abría paso al frente. Entró en el taller con vacilación, su gorra de agricultor agarrada en sus manos curtidas. «He oído que la ambulancia estaba funcionando», dijo, su voz áspera por la emoción. «¿Es verdad?» Mateo asintió, poniendo una mano en el hombro de Javier mientras el niño se bajaba del asiento del conductor. «Javier la ha arreglado. Trabajó toda la noche para averiguar qué pasaba». Los ojos del señor Balbuena, enrojecidos por la preocupación y la falta de sueño, se fijaron en Javier con una intensidad que hizo que el niño quisiera apartar la mirada. En cambio, se mantuvo firme, de repente consciente de su ropa manchada de aceite y su aspecto desaliñado. «Mi mujer va a estar bien», dijo el señor Balbuena, su voz quebrándose ligeramente. «Le dan el alta esta tarde». Dio un paso adelante y extendió la mano a Javier. «Gracias. Puede que no le hayas salvado la vida directamente, pero lo que hiciste aquí no importa». La pequeña mano de Javier desapareció en la palma callosa del señor Balbuena. El simple gesto, ser tratado como un igual por un adulto, lo llenó de un calor que contrarrestó su agotamiento. «Solo quería ayudar», dijo Javier en voz baja. El alboroto había atraído aún más atención. El alcalde de Albafría, un hombre corpulento llamado Garcés, que era dueño de la ferretería de la calle Mayor, se asomó por la puerta abierta del garaje. Detrás de él, Javier pudo ver a su directora, la señora Fuentes, y a varios de sus profesores. Las noticias corrían rápido en un pueblo del tamaño de Albafría. Carlos Herrero se había retirado a un rincón del taller,
su anterior bravuconería desinflada por la innegable evidencia del éxito de Javier. Mientras continuaban las felicitaciones, dio un paso adelante, su rostro una compleja mezcla de emociones. «¿Cómo lo supiste?», le preguntó a Javier, su voz lo suficientemente baja como para que solo los que estaban cerca pudieran oír. «Sobre todo lo del conducto de combustible. Llevo 15 años trabajando en motores y se me pasó». Javier consideró la pregunta seriamente. «No lo sé exactamente», admitió. «Yo solo escuché lo que el motor me estaba diciendo». El ceño de Carlos se frunció, pero logró un asentimiento brusco. «No está mal para ser un crío». Viniendo de Carlos, era un gran elogio. Javier sintió una sonrisa tirar de las comisuras de su boca, la primera en lo que parecían días. El señor Mateo carraspeó ruidosamente, atrayendo la atención de todos. «Bueno, amigos, creo que esto merece una celebración. A la cafetería de Lola a desayunar, invito yo». El anuncio fue recibido con vítores por parte de los mecánicos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, haciendo planes para reunirse en la cafetería, Mateo apartó a Javier. «Si alguna vez quieres un trabajo aquí cuando seas mayor, es tuyo», dijo en voz baja. «Ese tipo de intuición no se puede enseñar». Los ojos de Javier se abrieron de par en par. «¿De verdad? De verdad», confirmó Mateo con un asentimiento. «Ahora ve a dormir un poco. Te lo has ganado». Rosa apareció al lado de Javier, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo no derramadas. Le rodeó los hombros con un brazo y lo acercó dándole un beso en la coronilla a pesar de su protesta avergonzada. «Mamá», susurró él, «todo el mundo está mirando». «Que miren», replicó ella simplemente, «que vean todos lo que mi niño puede hacer». Mientras caminaban por el taller hacia la salida, la luz del sol de la mañana que entraba por las ventanas iluminó la reluciente superficie blanca de la ambulancia, convirtiéndola en un faro de posibilidades. Javier la miró por última vez, sintiendo una conexión con el vehículo que trascendía su metal y sus cables. Al salvar la ambulancia, había encontrado algo aún más valioso, su lugar en el mundo. El calor del verano dio paso a los tonos dorados del otoño, pintando albafría en matices de ámbar y carmesí. Los arces que bordeaban la calle Mayor entregaban sus hojas a la brisa de octubre, creando una alfombra crujiente que sonaba bajo las zapatillas nuevas de Javier mientras caminaba hacia Talleres Mateo después del colegio. Las zapatillas habían sido un regalo del propio señor Mateo, que había insistido en que ningún aprendiz mío va a trabajar con zapatos sujetos con cinta aislante. El aprendizaje había comenzado informalmente la semana después del incidente de la ambulancia. Javier llegaba al taller después del colegio, se ponía el mono en miniatura que Rosa había arreglado de un viejo par de Francisco y pasaba 2 horas aprendiendo los nombres y funciones formales de herramientas que antes solo había observado desde la distancia. Los sábados se quedaba más tiempo, permitiéndosele ayudar con tareas básicas de mantenimiento bajo la atenta mirada de los mecánicos jefes. Hoy, una fresca tarde de miércoles, Javier empujó la puerta lateral del garaje, inmediatamente envuelto por la familiar sinfonía de llaves neumáticas, metales que chocaban y las conversaciones superpuestas de mecánicos y clientes. Los aromas de aceite de motor, gasolina y el omnipresente café de la vieja cafetera de la sala de descanso lo envolvieron como una cómoda manta. «Ahí está», llamó Francisco Gutiérrez desde debajo de un Chevrolet levantado. El niño prodigio en persona. Javier sonrió, ya no avergonzado por el apodo que se había extendido por Albafría en los meses transcurridos desde la reparación de la ambulancia. Colgó su mochila en el gancho designado, otra de las adiciones de Mateo, instalada justo a la altura adecuada para que Javier la alcanzara, y se dirigió al pequeño banco de trabajo que se había convertido en su dominio. Una pila de manuales de reparación lo esperaba, con marcadores en las preguntas que Mateo quería que investigara. Javier pasó el dedo por sus lomos gastados, cada uno representando sistemas y componentes que estaba ansioso por entender. Aprender había cobrado un nuevo significado desde aquella noche de julio. El conocimiento ya no era solo para satisfacer su curiosidad, sino un camino hacia la pertenencia. «Javier», llamó Mateo desde la puerta de la oficina, haciéndole señas.
Hay alguien aquí que quiere verte. Curioso, Javier cruzó el suelo del taller. De pie, junto al desordenado escritorio de Mateo, estaba la señora Balbuena, su amable rostro enmarcado por cabellos plateados, una cesta cubierta con un paño de cuadros en sus manos. «Ahí estás», dijo cálidamente. «Llevaba semanas queriendo pasar por aquí, pero volver al horario de la biblioteca me llevó más tiempo de lo esperado». Javier arrastró los pies, repentinamente tímido. No había visto a la señora Balbuena desde el día de la avería de la ambulancia, aunque había oído que se había recuperado por completo de su emergencia médica. «Te he traído algo», continuó, poniendo la cesta en el escritorio de Mateo y retirando el paño para revelar una pila de libros. No eran libros corrientes, se dio cuenta Javier cuando ella le entregó el de arriba, sino manuales de reparación impecables y textos de ingeniería mecánica. «Pertenecían a mi difunto hermano», explicó la señora Balbuena. «Era ingeniero mecánico en la SEAT antes de fallecer. He tenido estos en mi desván durante años, esperando a la persona adecuada». Sus ojos se arrugaron con calidez. «Creo que la he encontrado». Javier pasó la mano por la cubierta del manual superior, sin palabras por la gratitud. El libro estaba lleno de diagramas detallados y explicaciones mucho más avanzadas que cualquier cosa a la que hubiera tenido acceso antes. «Gracias», logró decir finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. «De nada», respondió la señora Balbuena. «Quizás podrías visitar la biblioteca alguna vez y contarles a los niños lo que haces aquí. Muchos de ellos sienten curiosidad por el niño que arregló la ambulancia». Javier asintió, sorprendido por la sugerencia. La idea de que otros niños pudieran estar interesados en sus conocimientos era nueva y ligeramente vertiginosa. Después de que la señora Balbuena se fuera, Mateo estudió a Javier con ojo evaluador. «Sabes», dijo pensativamente, «esa ambulancia que arreglaste va a ser reemplazada el próximo año». El presupuesto comarcal finalmente fue aprobado. Javier levantó la vista del libro que ya había comenzado a explorar. «¿Qué pasará con la vieja?». Mateo se reclinó en su silla de oficina crujiente. «Bueno, de eso quería hablarte. He estado pensando en expandir el negocio, quizás añadiendo un vehículo de servicio dedicado para asistencia en carretera. Si pudiera conseguir que la comarca me vendiera esa ambulancia barata», dejó la idea en el aire. «¿La convertirías?», preguntó Javier, su mente ya corriendo con posibilidades. «La convertiríamos», corrigió Mateo con una sonrisa. «Considéralo un proyecto a largo plazo para tu aprendizaje. Sería una buena práctica para ti. Trabajar en algo tan complicado de parachoques a parachoques. La perspectiva de tener un proyecto de vehículo propio, especialmente esa ambulancia en particular, envió una emoción a través de Javier que rivalizaba con el momento en que el motor había rugido por primera vez a la vida bajo su cuidado. «Eso sería increíble», respiró. Mateo asintió, satisfecho. «Pensé que te gustaría esa idea. Ahora vete, ponte con esas preguntas que te dejé. Tenemos una tarde ajetreada por delante». Mientras Javier volvía a su banco de trabajo, se fijó en que Carlos Herrero estaba trabajando en la reconstrucción de una transmisión cerca. El mecánico jefe le dio un breve asentimiento que Javier devolvió. Su relación había evolucionado de maneras sutiles desde el incidente de la ambulancia. La hostilidad abierta había desaparecido, reemplazada por un respeto a regañadientes que ocasionalmente bordeaba la tutoría, cuando Carlos demostraba una técnica de reparación particularmente difícil o compartía un atajo de diagnóstico. «Oye, Mendoza», llamó Carlos sin levantar la vista de su trabajo, «ven a ver este cojinete de empuje, ejemplo clásico de lo que pasa cuando alguien pisa el embrague sin necesidad durante 100.000 kilómetros». Javier se acercó a Carlos, observando la pieza dañada con interés. Esto también era nuevo, ser incluido en los momentos de enseñanza cotidianos que pasaban entre los mecánicos. 6 meses atrás, lo habrían echado de una conversación así. La tarde pasó en un torbellino de actividad mientras Javier completaba sus tareas de investigación y ayudaba con un cambio de aceite bajo la supervisión de Francisco. Para cuando llegaron las 5, el sol de otoño ya comenzaba su descenso, proyectando largas sombras a través de las altas ventanas del taller. Javier se quitó el mono y recogió su mochila y los libros de la señora Balbuena,
envolviéndolos cuidadosamente en una toalla vieja para protegerlos en el camino a casa. A casa. Ya no era la urbanización de caravanas, sino una pequeña y ordenada casa en la calle del Arce, con dormitorios de verdad y un patio cercado. El modesto alquiler había quedado disponible a finales de agosto, y el señor Mateo les había ayudado a conseguirlo, incluso avalando el contrato cuando el propietario dudó de los ingresos de camarera de Rosa. Al salir, Javier encontró a su madre esperando junto al bordillo, su uniforme de la cafetería cambiado por vaqueros y un suéter. Ahora trabajaba menos turnos dobles, habiendo sido ascendida a jefa de turno en la cafetería de Lola. El horario regular y el aumento de sueldo habían suavizado algunas de las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. ¿Listo para irnos?, preguntó, poniéndose a su lado mientras comenzaban la caminata de 10 minutos a casa. Javier asintió, equilibrando cuidadosamente los libros envueltos en sus brazos. «La señora Balbuena vino al taller hoy», dijo, poniéndola al día sobre el inesperado regalo. Rosa escuchó con una sonrisa, su mano rozando ocasionalmente el hombro de Javier, un hábito que había desarrollado en los meses transcurridos desde la noche de la ambulancia, como si se asegurara de que la nueva confianza de su hijo era real y duradera. «Tienes una biblioteca bastante grande», observó mientras giraban hacia la calle del Arce, donde las modestas casas se retiraban de la acera detrás de pequeños y cuidados jardines. «Puede que necesitemos comprarte una estantería de verdad pronto. El señor Mateo también dijo que podría comprar la vieja ambulancia cuando la comarca la reemplace», añadió Javier, la emoción volviendo a su voz. «Para que la convirtamos en un vehículo de servicio». Las cejas de Rosa se arquearon. «Eso sería todo un proyecto». «Pero yo sé todo sobre esa ambulancia», replicó Javier, la confianza tiñendo sus palabras. «Ya la arreglé una vez». Llegaron a su casa. Todavía era extraño pensar en ella como suya después de años en la caravana, y subieron los 3 escalones del pequeño porche. El aire de la tarde traía el olor de la chimenea de alguien ya en uso contra el frío otoñal, mezclándose con el olor terroso de las hojas caídas. Después de la cena, Javier extendió sus nuevos libros sobre la mesa de la cocina, estudiando diagramas de sistemas de motor mucho más complejos que cualquier cosa en la que hubiera trabajado en talleres Mateo. Rosa lavaba los platos cerca, mirando de vez en cuando con una mezcla de orgullo y asombro la absorción de su hijo en el material técnico. «¿Sabes?», dijo mientras se secaba las manos en un paño de cocina. «Tu directora llamó hoy». Javier levantó la vista, la cautela reemplazando inmediatamente su contento. El colegio seguía siendo un territorio complicado, aunque el acoso había disminuido significativamente desde que se corrió la voz de su logro mecánico. «¿La señora Fuentes?», preguntó con cautela. «¿Qué quería?». Rosa sacó una silla y se sentó a su lado, su expresión pensativa. «Quiere pasarte a la clase de ciencias avanzadas. Dijo que tus últimos resultados en los exámenes muestran que tienes una aptitud que no está siendo desafiada en el aula regular». Javier parpadeó sorprendido. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó Rosa. También mencionó algo sobre una feria de ciencias regional en primavera. Pensó que quizás querrías presentar un proyecto. Hizo una pausa, observando cuidadosamente el rostro de su hijo. «¿Qué piensas de eso?». Javier consideró la pregunta, dándole vueltas en su mente como examinaría un componente mecánico. 6 meses atrás, la idea de presentarse, de estar ante jueces para explicar su trabajo, lo habría aterrorizado. Ahora despertaba una chispa de emoción. «Podría hacer un proyecto sobre sistemas eléctricos», dijo lentamente, entusiasmándose con la idea. «O quizás sobre mejoras en la eficiencia del combustible». Rosa sonrió, extendiendo la mano para colocarle un mechón de pelo detrás de la oreja. «Podrías hacer cualquier cosa que te propusieras, Javier. Ya lo has demostrado». Más tarde, mientras la tarde se convertía en noche, Javier se sentó en los escalones del porche, disfrutando del aire fresco y los sonidos lejanos del pueblo, acomodándose en las rutinas nocturnas. El cielo sobre Albafría estaba despejado, las estrellas emergiendo una por una en el lienzo oscuro. Rosa se unió a él al cabo de un rato, llevando 2 tazas de chocolate caliente con bizcochos de soletilla
que una vez habían sido un lujo raro, pero que ahora eran un artículo habitual en su despensa. Se sentaron en un silencio cómodo, sorbiendo sus bebidas y observando cómo las luces de los porches se encendían a lo largo de la calle. Pasó un coche, sus faros iluminando brevemente sus rostros antes de continuar por la esquina. «¿Mamá?», dijo finalmente Javier, su voz pensativa. «¿Crees que papá habría estado orgulloso? Sobre la ambulancia, quiero decir». Rosa consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Sí», dijo después de un momento. «Fuera lo que fuera, tu padre respetaba la habilidad, y lo que tú hiciste requirió verdadera habilidad». Javier asintió aceptando su evaluación. Se pasó el pulgar por un pequeño callo que se le estaba formando en la palma de la mano, una insignia de sus horas en el taller, de herramientas agarradas y componentes manipulados. Sus manos estaban cambiando, volviéndose más fuertes y capaces cada día. «Les demostraste a todos que estaban equivocados, ¿sabes?», dijo Rosa en voz baja. «A todos los que alguna vez te subestimaron». Javier miró sus manos, ya no viéndolas como pequeñas o inadecuadas, sino como instrumentos de precisión, capaces de entender y sanar los corazones mecánicos que la mayoría de la gente daba por sentados. «Solo escuché», dijo, haciendo eco de la explicación que le había dado a Carlos meses atrás. «Los motores hablan si prestas atención». Rosa sonrió y le rodeó los hombros con un brazo, acercándolo contra el frío de la noche. «Prométeme algo, Javier». «¿Qué?». «Prométeme que siempre creerás en ti mismo como lo hiciste esa noche, incluso cuando las cosas se pongan difíciles, incluso cuando la gente dude de ti». Javier se acurrucó en el abrazo de su madre, sintiendo el ritmo constante de su corazón contra su mejilla. Sobre ellos, las estrellas de un otoño castellano brillaban en un testimonio silencioso de posibilidades sin límite. «Te lo prometo», dijo, su voz firme con la certeza tranquila que se había convertido en su seña de identidad. «Porque a veces, las manos más pequeñas pueden hacer las cosas más grandes». Mientras la noche se profundizaba a su alrededor, Javier supo con absoluta claridad que la pasión, la humildad y la perseverancia guiarían su camino hacia adelante. A través del colegio, a través de los desafíos de crecer en Albafría, a través de lo que la vida pudiera traer. La ambulancia había sido solo el principio. A lo lejos, una sirena sonó brevemente, mientras un vehículo de emergencia se abría paso por el pueblo. El sonido ya no representaba una crisis para los oídos de Javier, sino posibilidad, conexión y la profunda satisfacción de volver a unir las cosas rotas.